estamos aquí con mi compañera Rosy y la abogada Kate. Hoy vamos a hablar un poquito sobre los especiales que tenemos para Navidad y Thanksgiving de nuestras consultas. Entonces, Rosy, ¿nos puedes decir un poquito sobre nuestros especiales? Claro que sí. Hola amigos, buenas tardes, yo soy Rosy. Nuestros especiales para el Día de Acción de Gracias y para Navidad van a ser que las consultas van a estar a $50, o sea que a mitad de precio. Ese precio es válido si en el momento agendas la cita conmigo, cuando platiques a través del teléfono. En ese momento agendamos tu cita, el cobro es de $50. Si decides que en ese momento pues a lo mejor no tienes tarjeta o por cualquier razón, de todas maneras te voy a dar la cita, solamente que en persona te va a salir en $75, que de todas maneras todavía es un descuento del precio original. Sí. Gracias. Y también nuestra compañera Rosy, ya ve que antes decíamos llámanos y vas a hablar con Roxana, ella va a contestar tus preguntas. Esa posición ahora estamos haciendo una transición y ahora le toca a Rosy. Rosy, dinos cuáles son las preguntas que te han hecho esta semana y qué es lo que más está preocupando a la gente en estos tiempos. Claro que sí, pues me da mucho gusto de poder platicar con ustedes. Por favor, no tengan pena, llámenos, van a estar platicando conmigo, voy a estar obteniendo sus preguntas, preocupaciones que tengan, dudas. Usted sabe que a lo mejor ahorita las noticias están dando muchas noticias donde uno se siente como desagusto o que las noticias causan un poquito de miedo, temor para meter un caso. Pero no tengan pena, estamos aquí para ayudarles. Ahora, acerca de las preguntas que hemos recibido recientemente, una de las primeras preguntas que hemos recibido, Kate, es la diferencia entre quién arregla adentro de los Estados Unidos y por qué hay gente que tiene que salir para arreglar afuera de los Estados Unidos. Es una confusión que hemos visto como por años ahora. Claro que sí. Porque siempre es mejor poder arreglar dentro de los Estados Unidos. Es la preferencia de la mayoría de la gente. Sí, claro. Es un beneficio, es una excepción. Y estamos hablando de un caso de familiares, cuando un esposo ciudadano está pidiendo a su esposa o un hijo está pidiendo a un padre o algo así. Las excepciones o los que pueden arreglar dentro de los Estados Unidos, primero son parientes inmediatos de ciudadanos. Entonces, esposos de ciudadanos, padres de ciudadanos que tienen más de 21 años o hijos de ciudadanos que tienen menos de 21 años. Okay, si el hijo es el ciudadano, para pedir a un padre tiene que tener más de 21 años. Para un padre pedir a un hijo y ser pariente inmediato, el niño tiene que tener menos de 21 años. Entonces, para parientes inmediatos que entraron con visa, aunque se quedaron después se vence su permiso, ellos pueden arreglar dentro de los estados. Se llama un ajuste de estatus y metemos nos llaman un one step. Es como la petición familiar, la I-130 y la forma I-485 para el ajuste de estatus. Metemos todo en un paquete. Hay inmigración y luego después de un año, después de 6 meses llega el permiso de trabajo y después de un año es una entrevista en San Antonio para los casos en el área de Austin para averiguar que el beneficiario califica para el ajuste de estatus y que si es un matrimonio, por ejemplo, de que el matrimonio es de buena fe. Y todo es dentro de los Estados Unidos. No hay que salir. Eso es para los que entraron con visas. Las dos otras excepciones son una ley que se llama 245I para los que entraron o los que fueron pedidos por un familiar o un trabajo antes de la fecha de 30 de abril 2001. Entonces hay que tener un recibo, una aprobación de un trámite de muchos antes. ¿Mande? I have a question. Una pregunta. En las peticiones familiares hemos tenido personas que dicen, a mí nadie me pidió, pero hemos encontrado que a lo mejor, por decir, mi mamá tiene una hermana ciudadana y su hermana la pidió hace mucho tiempo y yo fui incluida en esa petición. Sí. Entonces, aunque no me hayan pedido directamente a mí, la petición fue para mi mamá,
¿todavía puedo calificar para la ley 245? Sí, una buena pregunta, wow. sí. Puede ser se llama un derivative beneficiary, pero si, por ejemplo, un trabajo pidió a su papá y los niños estaban incluidos, esa persona van a calificar. Puede ser una petición de un padre de años atrás. Okay. Es la segunda excepción. La tercera se llama parole in place, y eso es para familiares de personas que han servido en las Fuerzas Armadas. Entonces, un ejemplo es una esposa, está casada ella entró sin visa, entonces está casada con un ciudadano que normalmente no, ella no porque entró sin visa, no califica para el ajuste de estatus, pero digamos que él había servido en las Fuerzas Armadas. Podemos meter una solicitud que se llama parole in place para mostrar que él ha servido, y luego, después de la aprobación de ese parole in place, eso da como una entrada con visa a la esposa, y luego podemos hacer el ajuste de estatus. Eso es para padres de ciudadanos que han servido también. Entonces, esas son las 3 excepciones. Todo el resto de la gente que ya está aquí, está procesando por una petición familiar, tienen que procesar por el consulado. Y ese proceso es más largo. Si la persona necesita un perdón, el proceso es, ¿cuánto es? Con el perdón ahora, como casi 1 año y medio en total. Entre 1 año y medio, 2 años. No sale un permiso de trabajo durante el proceso, y todo el proceso termina en una cita para mexicanos en Ciudad Juárez, o en la embajada en su país. Pues nuestros clientes tienen nervios saliendo para una cita. Para nosotros es nuestra responsabilidad averiguar que todo está en orden, que todo está aprobado y está bien antes de la salida, porque sabemos que Agua bien, mami. las reglas están cambiando. Agua bien, mami. There's a word, we're keeping Agua bien, mami. actualizando. Al tanto, sí. Eso Agua lo que bien. hacemos durante todo el proceso del caso, porque es un caso de 3 pasos. Claro. La petición familiar, y el perdón, y el proceso consular. Y antes de empezar cada paso, averiguamos que todo está bien para nuestros clientes. Una cosa importante es de que no todos califican para un perdón. Entonces, ¿quiénes son las personas que sí califican y quiénes son las que desafortunadamente no? Ok. Para un perdón, para presencia sin permiso, solo basar ese tipo de perdón en el daño que sufriría un esposo con residencia o ciudadanía, o un padre con residencia o ciudadanía. Entonces, para un matrimonio, un caso de matrimonio, es obvio que, digamos que la esposa entró sin visa, se casó con un ciudadano, ella va a tener que procesar por el consulado, y vamos a pedir un perdón para la presencia sin permiso basado en el daño que sufriría su esposo ciudadano. Okay. Ese es un caso normal. O, por ejemplo, si un padre está pidiendo a su hijo, lo mismo, el hijo puede basar el perdón en el daño que sufriría su papá o su mamá. El problema es para padres de ciudadanos, que quizás, digamos que una familia de una mamá y un papá que entraron con visa la mamá y sin visa el papá, tuvieron un hijo aquí en los Estados, y él va a cumplir 21 años. Entonces, cuando cumple 21 años puede pedir a sus padres. Porque la mamá entró con visa, ella va a poder ajustar estatus dentro de los Estados Unidos sin tener que salir, sin necesitar un perdón. Pero el papá entró sin visa, entonces él va a tener que procesar por el consulado. Desafortunadamente, aunque el hijo puede pedir a su papá, el papá no puede basar su perdón en el daño que sufriría su hijo, porque el perdón solo es para esposos o hijos de residentes. Pero para esa familia lo que podríamos hacer es arreglar a la mamá bajo un ajuste de estatus, y después, cuando ella es residente permanente, el papá puede basar su
perdón A la en el daño esposa. que va a sufrir su esposa. Entonces, hay cosas que podemos hacer, por eso cada caso es diferente. Tenemos un proceso, si nos llaman podemos hablar sobre su caso, los detalles de sus casos. Pero sí, esas son preguntas que recibimos mucho. Sí, definitivamente, no hay buena explicación. Un caso interesante que tuvimos recientemente y que a lo mejor la gente no sabe es que también se pueden hacer peticiones de hijastros, stepchildren, a padrastros. Entonces tuvimos un caso recientemente donde un hijastro había entrado a la militar y el padre, pues padrastro, tenía miedo de salir a los Estados Unidos y vinieron a consultar y no se dieron cuenta que podían arreglar dentro de Estados Unidos hasta que pregunté que si alguien en su familia había ido a la militar. Y como no era técnicamente familiar del biológico, pues dijeron que no. Y luego al final no sé cómo descubrimos que su hijastro se había estado en la militar y pues todavía califica porque se habían casado antes de que el muchacho cumpliera 18 años. Entonces, si tienen hijastros o padrastros que sean ciudadanos americanos o residentes, también llamen para ver si su situación también le calificaría para un alivio migratorio. Sí, bajo la ley de inmigración, para ser como un hijo normal, biológico, solo los padres tienen que casarse antes de cumplir 18 años, el hijastro. Pero si el matrimonio fue antes, es como un hijo biológico bajo la ley. ¿Y se requiere adopción legal? No. Mientras que hayan comprobado que el matrimonio fue antes de los 18. Sí. Bueno. Y sobrevive un divorcio, si puede probar que sigue una relación entre el hijastro y su padrastro. Otro caso que tuvimos también, y hemos tenido varios casos así, es alguien que obtuvo DACA antes de cumplir 18 años y ahora está haciendo un proceso consular. Descubrimos que no necesitan un perdón. ¿Nos puede explicar por qué es que esas personas a lo mejor no requieren un perdón? Sí, porque presencia sin permiso solo empieza contando para una persona después de cumplir 18 años. Entonces, si alguien pues ha estado aquí, tiene 22 años y ha estado aquí toda su vida, si recibió DACA antes de cumplir 18 años y medio, no necesita un perdón porque no tiene presencia sin permiso. Y básicamente presencia sin permiso es como un reloj y ese reloj no empieza a funcionar hasta que la persona cumpla los 18 años. Entonces, DACA básicamente pone el reloj en pausa. Sí, es correcto. ¿Qué más? Preguntas de DACA, muchas preguntas. Sí. Todavía hay demandas. El presidente trató de cancelar el programa de DACA. Hay 3 demandas en cortes federales y los 3 jueces en cada caso ha dicho que el presidente no podía cancelar el programa para los que ya tenían DACA. Entonces, todavía para los que tienen DACA o han tenido DACA es posible renovar sus permisos de trabajo. Y nos estamos recomendando que toda la gente que tiene un permiso que se vence entre un año de hoy, deben aplicar para renovar su DACA, porque no sabemos qué va a pasar. Si la Corte Suprema va a aceptar el caso de las demandas o qué va a pasar, entonces puede cambiar, todo puede cambiar mañana. Es muy importante entregar sus renovaciones ahora cuando puedan. ¿Más preguntas que...? No, hasta ahorita esas son las 2 más comunes que recibimos esta semana. Estamos aquí en el teléfono para cualquier otras preguntas que tengan. Si no tenemos la respuesta en ese entonces, definitivamente le preguntaremos a la abogada, quien pues practica la ley y sabe cómo se aplica. Pero por favor no tengan pena de llamar y darnos sus preguntas. Aquí estamos para servirles. Y haremos otro video con más preguntas frecuentes para que ustedes se mantengan informados. Sí. Y dejen preguntas o mándenos mensajes y si tienen alguna sugestión,
sobre el siguiente video, pues estamos aquí dispuestos a hacerlo. Entonces nos vemos la otra semana. Que tengan muy buenas tardes y stay warm porque está Sí, frío afuera. manténganse calientitos. Adiós. Hasta luego.